Llegamos al campo de Treblinka a principios de septiembre de 1944. Silencio. Apenas se mueven las copas de los pinos que se elevan a lo largo de la vía del ferrocarril. Fue en estos mismos pinos, a esta arena, a estos viejos tocones, a los que miraron millones de ojos humanos desde los vagones que se deslizaban despacio hacia el andén. Este lugar baldío, cercado de alambradas, devoró más vidas humanas que todos los océanos y mares del globo terrestre durante toda la existencia del género humano. La tierra arroja huesos partidos, dientes, objetos, papeles. No quiere guardar el secreto. Aquí están las camisas semipodridas de los muertos, los pantalones, el calzado, las pitilleras cubiertas de verdín, ruedecitas de relojes de bolsillo, cortaplumas, broches de afeitar, candelabros, zapatos de niño con borlas rojas. Al este de Varsovia, a lo largo del río Bug, se extienden arenales, pantanos y terrenos cubiertos de espesos bosques de pinos y árboles foliáceos. Son lugares poco poblados y tristes. La tierra allí es ávara e improductiva y los campesinos no la cultivan, por eso el terreno permanecía yermo desde tiempo inmemorial. Este miserable desierto fue elegido y aceptado por el Führer de las SS de Alemania, Heinrich Himmler, para la construcción de un inmenso patíbulo. Aquí fue construido el matadero principal de las SS, que superó en dimensiones a los de Sobibor, Maidalsek o Auschwitz. En Treblinka existieron dos campos de concentración. El de trabajos forzados, el número 1, en el que se hallaban presos de distintas nacionalidades, fundamentalmente polacos, y el campo judío, que llevaba el número 2. Los que vivieron en el campo número 1, un campo de concentración ordinario como los que la Gestapo construyó a centenares y miles en las tierras del este ocupadas por los alemanes, sabían muy bien que había algo más espantoso, 100 veces más horrible que su propio campo. Nada allí estaba dispuesto para la vida, todo estaba preparado para la muerte. La existencia de este campo, según el pensamiento de Himmler, debía permanecer en el más absoluto secreto. Ni una sola persona debía salir viva de su recinto, y absolutamente a nadie se le permitió acercarse a él. A 1 kilómetro de distancia se hacía fuego sin previo aviso sobre todo aquel que por casualidad pasara por allí. Hitler, convencido de su impunidad, decidió aniquilar a millones de inocentes en el verano de 1942. Todo lo que se escribe más adelante ha sido tomado de los relatos de testigos que aún viven, de los testimonios de personas que trabajaron en Treblinka desde el primer día de existencia del campo hasta el día 2 de agosto de 1943, cuando los condenados a muerte se sublevaron, prendieron fuego al campo y huyeron al bosque, y de las declaraciones de los guardianes detenidos, quienes confirmaron palabra por palabra y en muchos casos completaron los relatos de los testigos. En vagones de carga se amontonaron no menos de 150 personas, habitualmente eran 180 y 200. Durante todo el viaje, que a veces se prolongaba 2 o 3 días, no se daba agua a los detenidos. Los sufrimientos a causa de la sed eran tan grandes que la gente bebía sus propios orines. Los guardianes exigían 100 zloty por un sorbo de agua, y una vez que habían recibido el dinero, era habitual que no se la dieran. Las personas viajaban apretadas unas contra otras, a veces hasta de pie, y en cada vagón, sobre todo en los días sofocantes del verano, al final del viaje habían muerto algunos viejos y enfermos del corazón. La segunda fase de la conducción del contingente recién llegado se caracteriza por el quebrantamiento de la voluntad de la gente por medio de órdenes interrumpidas, breves y rápidas. Atención, los hombres se quedan donde están y las mujeres y niños van a desnudarse a las barracas de la izquierda. Según cuentan los testigos, era corriente que se produjeran entonces unas escenas terribles. El amor maternal, conyugal y filial le decía a la gente que era la última vez que iban a verse unos a otros. Apretones de manos, besos, despedidas, lágrimas, breves palabras con las que las personas expresan todo el amor, todo el dolor, toda la ternura. Este es uno de los momentos más críticos, el de la separación de las hijas de sus padres, de las madres de los hijos, de las abuelas de los nietos, de los maridos de sus mujeres. Los hombres se desnudaban en el patio. Del primer contingente llegado por la mañana, había sido separado un grupo compuesto por entre 50 y 300 hombres de los más fuertes. Estos eran destinados al enterramiento de los cadáveres y habitualmente los mataban al día siguiente. La gente respiraba con fuerza e inquietud. Miraba a todos lados, se fijaba en cualquier detalle insignificante que pudiera aclarar, poner de manifiesto, levantar la cortina de misterio que ocultaba su propia suerte. La gente, con las manos en alto, marchaba en silencio, entre dos filas de guardianes, por una avenida que los alemanes llamaban el camino sin regreso, mientras recibían culatazos y golpes propinados con varas de goma. Los niños, que apenas podían seguir el paso de los mayores, corrían. Azotada y aturdida por los gritos, la gente llegaba a una tercera plaza y por un instante se detenía sorprendida.
Ante ellos se elevaba un bello edificio de piedra decorado con maderas talladas y construido al estilo de un viejo templo. 5 amplios escalones de cemento conducían a unas puertas bajas, muy amplias, sólidas y bellas. Las anchas puertas se abrían lentamente y 2 ayudantes aparecían en la entrada. El más alto sostenía en la mano un grueso tubo de conducción de gas de 1 metro de largo y una fusta. El segundo estaba armado con un sable. En ese momento los SS soltaban a unos perros amaestrados que se arrojaban sobre la multitud y clavaban sus dientes en los cuerpos desnudos de los condenados. Los SS, con gritos salvajes, a culatazos, arreaban a las mujeres aterrorizadas y que permanecían petrificadas. En el interior del edificio empujaban a la gente hacia las puertas abiertas de la cámara de gas. El proceso de asfixia en la cámara de gas se prolongaba entre 10 y 25 minutos. Al principio, cuando se pusieron en funcionamiento las nuevas cámaras y los verdugos, al no haber podido poner a punto su sistema, llevaban a cabo pruebas para la dosificación de distintas sustancias venenosas. Las víctimas pasaron por terribles martirios conservando la vida durante 2 o 3 horas. Y por fin llega el último acto de la tragedia humana. El hombre cruzaba el último círculo del infierno de Treblinka. Se cerraban con fuerza las puertas de la cámara de cemento. Toda clase de aparatos de cierre perfeccionados, fuertes pasadores, cerraduras y pestillos sujetaban estas puertas. No es posible imaginarse lo que sucedía en la cámara. Los cuerpos muertos permanecían de pie mientras se enfriaban poco a poco. Según declaración de los testigos, los que más tiempo seguían respirando eran los niños. 20 o 25 minutos después, los ayudantes observaban por unas mirillas. Llegaba el momento de abrir las puertas de la cámara que daban a la plataforma. Presos vestidos con monos, arreados por los gritos de los SS, comenzaban la descarga. Los SS hablaban unos con otros y examinaban los cadáveres. Si alguno resultaba estar vivo, gemía o se movía, le daban el tiro de gracia con una pistola. Después, un equipo armado de tenazas de dentista arrancaban a los muertos los dientes de oro y de platino. Esos dientes se clasificaban según su valor, se embalaban en cajas y se enviaban a Alemania. Si a los SS les hubiera resultado más ventajoso o más cómodo arrancar los dientes a las personas en vida, claro está que lo hubieran hecho sin el menor titubeo. Pero por lo visto arrancar los dientes a los muertos era más cómodo y sencillo. Se cargaban los cadáveres en vagonetas y se les conducía a una enorme fosa. En ella eran colocados unos junto a otros, bien apretados. La fosa permanecía abierta, estaba esperando. Y durante este tiempo, cuando apenas había comenzado la descarga de los gaseados, el jefe de escuadrón que trabajaba en el transporte recibía una breve orden por teléfono. Daba un pitido, que era la señal para el maquinista, y otros 20 vagones avanzaban lentamente. Otras 3 o 4.000 personas cargadas con sus maletas, bultos y paquetes con comida salían a la plaza de la estación. Las madres llevaban a sus hijos de la mano, los hijos mayorcitos se apretaban con los padres y miraban atentamente hacia todos los lados. La recepción del nuevo contingente se llevaba a cabo siguiendo un horario riguroso, de tal manera que las víctimas entraran por el camino sin regreso, precisamente en el momento en el que los últimos cadáveres de gaseados eran arrojados a la fosa. Esta seguía sin cubrir. Esperaba. Los sabios, los sociólogos, criminalistas, psiquiatras, filósofos analizarán cómo pudo producirse todo esto. Los rasgos embrionarios de racismo que se hallan en las exposiciones de toda clase de profesores charlatanes y de pobres teóricos provincianos alemanes del siglo pasado que parecían cómicos. El desprecio de los filisteos alemanes hacia el cerdo ruso, el bestia polaco, el hebreo apestoso, el pérfido francés, el mercachifle inglés, el hipócrita griego, el tonto checo. Toda esta farfolla barata de la supremacía del alemán sobre el resto de los pueblos de la tierra, de la que se burlaron bonachonamente los publicistas y los humoristas. De pronto todo esto, en el lapso de algunos años, se transformó y pasó de tener unos rasgos infantiles a convertirse en una amenaza mortal para la humanidad, la vida y la libertad. Pero hoy no basta con hablar de la responsabilidad de Alemania. Hoy es necesario hablar de la responsabilidad por el futuro de todos los pueblos y de todos los ciudadanos del mundo. Hoy en día toda persona está obligada ante su conciencia, ante su hijo y ante su madre, ante la patria y ante la humanidad, a contestar con toda la fuerza de su alma y de su inteligencia a la pregunta de quién dio nacimiento al racismo. ¿Qué es necesario para que el nazismo no resucite en ningún sitio ni a este ni al otro lado del océano? Nunca por los siglos de los siglos. La idea imperialista de la nacionalidad, de la raza y de cualquier otro exclusivismo condujo lógicamente a la construcción de Sobibor, Belzec, Auschwitz, Treblinka. De esto debe acordarse diariamente y de manera severa todo aquel que aprecie el honor, la libertad, la vida de todos los pueblos, de toda la humanidad.